La falla es muy clara, no se logra permear al interior, sobre todo de las organizaciones privadas, de las empresas. No se logra la sensibilización, es difícil, a pesar de que hay sanciones, a pesar de que hay auditorías, no se logra la sensibilización. El reto es mayúsculo. Hoy te puedo decir simplemente en la norma 025 que esperamos este año se vuelva obligatoria, hay 533 personas morales certificadas. Imagínate, el padrón es súper chiquito, de las cuales 291 son organismos públicos y 242 son organismos privados. En un padrón más o menos que el SAT tiene estimado de 2.160.000 personas morales inscritas, estamos hablando que esto representa el 0.01%. O sea, nada. Esta norma es de carácter voluntario. Esperemos que evidentemente México pueda sacarlo ya a nivel de carácter oficial y que con el convenio 190 esto se vuelva obligatorio. Alicia Rodríguez Arce es psicóloga clínica por la Universidad Latinoamericana. Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Tributario por la Universidad Complutense de Madrid. Un máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género, así como diferentes cursos y diplomados que complementan su experiencia profesional en la implementación de normatividad con perspectiva de género. Durante más de 15 años se desempeñó en puestos directivos en la Administración Pública Federal. Es conductora del programa de radio Género y Acción, que se transmite por Caldero Radio. También es articulista para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la revista Visionarias Business. Es socia fundadora de Resilio Consultores SC, en donde se desempeña como psicoterapeuta y abogada. Y ahora démosle la bienvenida a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Alice? Muchísimas gracias, Caro. Bien, afortunadamente con el gusto, el placer de acompañarlos el día de hoy. Como ya escuchamos, hace rato dimos una semblanza de su trayectoria profesional. Vemos que es una persona muy preparada en diversos temas. ¿Cómo fue que entraste en este tema de la igualdad de género, Alice? Muchísimas gracias por la pregunta. Por supuesto, tiene mucho que ver con lo que hoy es nuestra consultora y con lo que me dedico. ¿Cómo entré? Al tener las dos profesiones, tanto la parte legal como la parte de psicología clínica, yo empecé dando terapia psicológica hace ya algunos años a personal administrativo del área donde yo trabajaba antes en la Administración Pública Federal. A la hora de mi comida me pedían que les apoyara, sobre todo mujeres. ¿Y cómo empezó todo esto? Hubo un caso, Caro, muy significativo para mí, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Hubo una mujer que tuvo 2 intentos de feminicidio. Ella acudió a mí por un apoyo psicoterapéutico y me tocó el segundo intento de feminicidio. Cuando yo llego a mi oficina ese día, tenía ya muchas notificaciones de que ella estaba hospitalizada porque la expareja la había atacado con un bat. Estaba muy herida y ahí es donde yo decido apoyarla desde la parte legal en presentar la denuncia, y es ahí donde me doy cuenta de la verdadera necesidad de la gente de a pie. El Ministerio Público determinó que eran lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y para mí fue un gran detonador. Fijarme fuera de esa burbuja que es el servicio público en determinados niveles y darme cuenta de que eso era la realidad, y a partir de ahí, Caro, yo empiezo a generar ya todo un andamiaje académico, de irme preparando todavía más hasta lo que hoy he logrado en atención a mujeres víctimas de violencia de género, y sobre todo también encontrar una gran alianza entre el derecho y la psicología, que es abordar a nivel público y a nivel privado todas las políticas en materia de igualdad de género. Y adentrándonos en el tema, precisamente que es el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que habla de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Sí. ¿Qué implica la igualdad de género, Alice? Implica hablar de igualdad de derechos, hablar de igualdad de oportunidades y hablar de igualdad de responsabilidades, Caro. Muchas veces nos quedamos solo en los derechos y no es así. Implica hacer toda una gama de planes de acción, tanto a nivel público como a nivel privado, que impliquen realmente un ejercicio desde el cambio de la perspectiva en cuestión de un presupuesto, respecto de analizar justamente cuáles son los indicadores que nos denotan justamente que la igualdad
y hablar justamente con temas de pandemia es poner a las mujeres en el foco, es hablar que justamente entre niñas, entre adolescentes, entre mujeres hay una brecha inmensa derivado del patriarcado, derivado de los estereotipos, de los roles de género, que justamente esas responsabilidades, oportunidades y derechos no son iguales, así de sencillo, están disparados. ¿Por qué? Por estas razones, por una distribución en el ejercicio del poder como tal, en donde las mujeres pues desafortunadamente tenemos esa cara, ¿no? Tenemos esa cara de pobreza, tenemos esa cara de desigualdad, tenemos esa cara de ser pues víctimas de maltrato, ¿no? Esa igualdad, lo que se busca justamente es tratar de ejecutar planes, literal, planes de acción, tanto a nivel público como privado, para que podamos lograr esta igualdad en estos 3 rubros. Y mencionabas anteriormente en alguna de tus conferencias que tuve oportunidad de escuchar, 7 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia. Sí. ¿Qué se necesita para que exista una cultura más inclusiva en México? Tenemos desde la parte de la sensibilización, Caro, yo soy muy puntual. ¿Qué se necesita? Sensibilización. No va a llegar esa sensibilización nada más porque sí, porque esté con papel y lápiz, en este caso en la Agenda 2030. No va a ser así. Se tienen que llevar a cabo actividades, acciones muy contundentes. En el caso de México, a través de la legislación. En el caso de México, ha venido siendo afortunadamente de esta forma. Sin embargo, no nos alcanza, Caro. ¿Qué se necesita? Se necesita sensibilizar al sector privado también, a la sociedad, al sector educativo, al sector académico. ¿Por qué? Porque no solamente es dirigirnos a las personas estudiantes, también es dirigirnos al profesorado. Significa sensibilizar sobre todo a todo lo que es la parte agrícola, toda la parte agropecuaria, toda la parte de estas actividades primarias en donde las mujeres habitualmente no se voltean a ver. Este caso de la igualdad muchas veces se deja todavía, seguimos invisibilizando otros sectores de la población. Entonces, ¿qué se necesita? Planes a nivel de política pública que vayan permitiendo que las empresas también ejecuten las políticas institucionales correspondientes y sensibilización social, sociocultural en todos estos entornos, desde la parte ejecutiva, hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, pasando por la parte organizacional, las empresas y demás, y todo lo que son agentes socializadores, todo lo que implique literal una introyección de estereotipos y roles de género es a través de agentes socializadores, empezando por las propias familias, ¿no? Entonces es un tema de sensibilización, claro. ¿Crees que la hoja de ruta sería a través del ejecutivo que permea hacia abajo o sería al revés, desde el núcleo de la sociedad que es la familia? Claro, tiene que ir de las dos formas, Caro. ¿Por qué razón? Porque muchas familias hoy siguen replicando el mismo modelo transgeneracionalmente hablando en torno a los machismos cotidianos, a todo el tema de desigualdad, a que las mujeres no podemos estar visibles en espacios públicos y en espacios privados. No hay quien primero y quien después. El tema es aquí, si yo no tengo una política pública que permita cambiar un libro de texto, que permita capacitar y sensibilizar a todo el personal académico, a los tomadores y tomadoras de decisiones, tanto en sector público como en sector privado, pues esto evidentemente permear hacia las familias tampoco va a ser así, ¿no? Y viceversa. El que las familias logren romper con estos esquemas tradicionalistas y transgeneracionales, pues no va a llegar si no efectivamente hay esta sensibilización, ¿no? Entonces, ¿por qué desde mi perspectiva empieza esta cuestión a la par? Si yo estoy consciente como parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de que se necesita un cambio a través de programas o a través de una legislación, si no estoy consciente, ¿cómo voy a estar consciente? Pues a través justamente de una estadística, a través justamente de la perspectiva de género aplicado en esa estadística. ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los hombres en este ejercicio en torno a la desigualdad, ¿no? Entonces, hay muchos datos que por eso van de la mano. No puedo yo cambiar la política si no sé cuáles son las necesidades de la sociedad. Para efecto de que podamos lograr este objetivo de igualdad, necesitamos de los dos. Entonces, generar esta cultura de la inclusión, pues es un gran reto sin lugar a duda y va a empezar a este mismo nivel, ¿no? Tanto de cambiar una ley como de empezar a sensibilizar al mismo tiempo. Y me parece sumamente importante ese aspecto. Ahora, hablando de acciones concretas,
que podemos hacer desde casa. ¿Cuáles podrían ser unos ejemplos? Ejemplos muy prácticos. ¿Cómo es la crianza en tu casa? ¿Dónde empezamos a darnos cuenta de que la principal, y aquí sí debo de decirlo, la principal agente socializadora en torno a la desigualdad, no voy a generalizar, pero sí es una práctica muy contundente, son las propias madres de familia? ¿Por dónde empezar? ¿Qué actividades dentro del ejercicio, de las actividades cotidianas, en este caso de los niños, de las niñas, cómo las estás distribuyendo? A las niñas las sigues mandando a atender la cama, a arreglar la recámara, a trapear, a lavar, y a los niños los estás mandando a que vayan a jugar fútbol. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Justamente por eso, hacer acciones que realmente permitan que tanto niñas como niños hagan actividades sin estereotipos de género, sin los llamados roles de género, que insisto, estos han estado permeados desde toda la vida, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar en el sector académico justamente con romper los sesgos inconscientes, romper estas creencias limitantes en torno al poder que tienen las niñas y los niños en igualdad, por ejemplo, en carreras STEM, en temas de ciencia, de tecnología, de matemáticas. Hoy en día es muy identificable que gran parte del sesgo, Caro, que existe del por qué las niñas no alcanzan a ser tan visibles en estas carreras STEM, tiene mucho que ver con el profesorado, de introyectar desde esas edades de que los niños son los capaces y las niñas no. Por ahí podemos empezar, ¿no? Y que las familias nos vayamos dando cuenta del por qué existe este sesgo, ¿no? Porque lo hemos aprendido. Hay que romper justamente con el aprendizaje que hemos tenido. No significa que siempre tengamos este tipo de estilos de crianza, ¿no? Podemos entenderlos, podemos estudiarlos, podemos sensibilizarnos y podemos romperlo a través de este tipo de actividades, esta mejor distribución de las actividades dentro de la casa, ¿no? Entonces, esos son como que parte de las actividades que podemos hacer, y sobre todo en las mujeres. Aquí me voy a guiar un poquito más hacia las mujeres. ¿Cómo estamos en ese nivel entre actividades de trabajo remunerado y no remunerado? ¿Desde dónde estamos planteando esta igualdad? Muchas veces nosotras mismas somos quienes nos ponemos ese límite. No avanzamos hacia espacios públicos porque creemos que nos corresponde estar 100% en la crianza y en la parte educacional de los niños, y no permitimos que alguien más lo haga. Muchas veces somos nosotras. Autoobservarnos, Caro, es uno de los grandes mecanismos para poder nosotras primero saber en dónde estamos parados con nuestras propias conductas en torno a la desigualdad. Claro, muy importante esa tarea de autoobservarse y de realmente ver qué roles está ejerciendo cada quien. Por otra parte, Alice, ¿crees que se haya avanzado en materia de igualdad, equidad de género en México? Sí, por supuesto. El formar parte de los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030, en el caso de México, somos partícipes dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, pues implica moverse, implica cumplir con estos planes de acción a partir de los retos a los que nos enfrentamos. Sí, sí ha habido un avance. Por supuesto, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, evidentemente, aún y cuando ya existía desde antes del 2015, cuando se generaron la Agenda 2030, pero sí ha sido constantemente reformada, cada vez acercarnos más a especificar la tipología de la violencia y especificar también las acciones a seguir, sobre todo por parte de los entes públicos. El hecho de abrir también otro tipo de disposiciones de carácter legal, por ejemplo, en materia electoral, el hablar de que hoy podemos tener un lineamiento jurídico que nos permite proteger a las mujeres que deciden participar dentro de la vida pública de este país, ¿no? La vida electoral. Hoy hablamos de una ley Olimpia en un tema muy importante que antes ni se veía, ¿no? Que el tipo de violencia en materia cibernética, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que las niñas y las adolescentes hoy, con un manejo de redes sociales, están sumamente expuestas, y esa parte, afortunadamente, bueno, pues ha sido vista y ha sido volteada a ver, pero precisamente justo a partir de un caso real de violencia cibernética, ¿no? Hoy vemos reformas en materia de la Ley Federal del Trabajo, particularmente desde hace 2 años, 2018, 2019, en temas relacionados con la prevención a la violencia laboral. Hoy vemos una norma 025 desde hace también 2-3 años en materia de igualdad laboral y no discriminación, que va permeando. Y una maravillosa noticia que ayer nos cayó en la noche, parece que ojalá
la próxima semana se sancione el convenio 190 en materia de prevención a la violencia laboral por parte de México. Es un convenio a nivel tratado internacional por la Organización Internacional del Trabajo. Sí se han hecho definitivamente muchos avances, Caro, generación de programas, la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Pero ¿dónde estamos atorados? Está todo muy bien, maravilloso que jurídicamente hablando está todo muy bien. Nosotros, desde nuestra trinchera, desde lo que nos dedicamos, ¿dónde está la falla? La falla es muy clara, no se logra permear al interior, sobre todo de las organizaciones privadas, de las empresas. No se logra la sensibilización, es difícil, a pesar de que hay sanciones, a pesar de que hay auditorías, no se logra la sensibilización. El reto es mayúsculo. Hoy te puedo decir simplemente en la norma 025 que esperamos este año se vuelva obligatoria, hay 533 personas morales certificadas. Imagínate, el padrón es súper chiquito, de las cuales 291 son organismos públicos y 242 son organismos privados. En un padrón más o menos que el SAT tiene estimado de 2.160.000 personas morales inscritas, estamos hablando que esto representa el 0.01%. O sea, nada. Esta norma es de carácter voluntario. Esperemos que evidentemente México pueda sacarlo ya a nivel de carácter oficial y que con el convenio 190 esto se vuelva obligatorio. Ese es el gran reto. Sin embargo, Caro, atendiendo a tu pregunta, sí, esto ha ido evolucionando definitivamente. Sí, y era lo que comentabas hace rato, no solamente se trata de establecer las políticas públicas, sino de permearlo a la sociedad y que realmente se tomen acciones concretas. Hay muchas empresas que ya empiezan a hacer sus normas, sus reglamentos, tomando como base la NOM 25. Y para aquellas que todavía no están muy sensibilizadas en el tema, ¿qué les puedes recomendar, Alice? Muchísima observación al interior de sus organizaciones. ¿A qué me refiero? Insisto, esto es desde netamente la fortuna de estar en la trinchera. Esto podemos ver mucha estadística, pero cuando uno se dedica a esto, ¿dónde lo observas? ¿Qué les puedes decir? El hecho de que esto es real, de que cuando tienen un verdadero problema, porque esto pasa al interior de sus organizaciones, como un caso de acoso, de hostigamiento laboral o de acoso o hostigamiento sexual o incluso de violencia doméstica. Y si tú no te das cuenta a través de una metodología que te permita tener este acercamiento con tus personas colaboradoras, definitivamente este tipo de normatividades no van a permear. Entonces, ¿qué les diría yo? Acercarse justamente a la implementación, de ver cómo está tu entorno organizacional. Para eso está, por ejemplo, la norma 035 en prevención de factores de riesgo psicosociales, que tiene una denotación también en materia de igualdad porque está relacionada con la 025. En esta pregunta en lo particular, yo lo que te diría, ¿quiénes son los que tienen que tomar la decisión? Los socios, los dueños de las empresas. No la va a tomar el área de recursos humanos, eso que nos quede claro. El área de recursos humanos va a ejecutar. Quienes realmente tienen la obligación y sobre todo el compromiso y responsabilidad son los líderes, son las personas líderes. ¿A quiénes nos vamos a dirigir? A las personas líderes. ¿A través de qué? De la sensibilización de que esto pasa, de los beneficios corporativos que también tienes en el momento en el que estipulas y empiezas a ejecutar una política institucional en estos niveles. ¿Por qué razón? Porque está más que comprobado, Fondo Monetario Internacional, la OMS, la OIT, ¿qué te va a generar? Te va a generar una mayor rentabilidad, una mayor productividad, porque hay un salario emocional, te va a repercutir en un sentido de pertenencia, te va a repercutir en menos ausentismo, en menos rotación, en evitar evidentemente sanciones, en ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, cuando tú les haces ver que ok, aparte de que somos personas, tienes también beneficios corporativos, hablando de un tema de derechos humanos, pero también hablando de un tema de negocio. Cuando empiezas a permear desde ahí, desde la responsabilidad social y ver que esto en realidad tiene un costo, estos temas tienen un costo muy alto para las empresas. Hemos tenido casos de empresas grandes en donde hablan de, es que hay mucha rotación. Ya cuando te metes, pues sí hay mucha rotación porque no tienes la perspectiva de género.
¿Cuántas mujeres tienes? ¿Cuántos hombres tienes? ¿Dónde están tus políticas para tener una armonización entre la vida laboral, la vida profesional y la vida familiar? No, pues, ¿qué es eso, no? Pues entonces ahí estás atorado. El ¿qué es eso? Es, a ver, antes de la pandemia esto no existía. Hoy en pandemia tienes home office, sí, pero da la casualidad que hoy hay más violencia laboral que antes. ¿Por qué razón? Porque no tienes políticas que realmente te permitan identificar en dónde estás parado en la realidad. Entonces yo lo que les diría es, literal, sensibilizarse de que hay que tener un acercamiento con la realidad psicoemocional de tus personas colaboradoras. ¿Para qué? Para que con perspectiva de género pueda yo definir políticas. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué beneficios voy a tener? Pues los que ya enumeré. Pero sobre todo el saber de que es tu responsabilidad como empresa tenerlo. Ahorita ya ha permeado tanto el tema de la violencia laboral que precisamente por eso se está sacando ya a nivel de un tratado internacional, ¿no? Esto es real, esto es una realidad, esto no es ningún mito, Caro. Y es por eso que tiene tal importancia en el aspecto laboral y que están interconectadas, como tú bien lo mencionabas, la NOM 25 con la 35, y es de tal importancia la implementación de estas políticas que impacta económicamente, como bien lo mencionas. Y a lo mejor muchos no se dan cuenta, muchos de los que, como bien comentas, son socios o socias en las organizaciones, que sí es un costo que se debe de asumir, pero que los beneficios son mayores, porque estás hablando de menos rotación en el personal, más plenitud en tus empleados, que va a tener un impacto en que se sientan con la camiseta realmente de la empresa, ¿no? Y en ese aspecto, entonces, de la sensibilización y que ya existen las políticas, y que hace rato hablábamos de que se necesitan hacer más talleres, más actividades. Tú como emprendedora y como fundadora de una organización que se dedica a implementar estas políticas, ¿cuál sería el camino para realmente sensibilizar a estas personas que son socias de negocios y que quieran implementar esto? Porque sí, ya nos comentaste lo que se debe de hacer, pero ¿cuál sería el primer paso? O sea, ¿cómo se puede empezar a aterrizar esto? Mira, hay dos situaciones bien concretas. Una, aquellas empresas, muy honestamente, que son transnacionales, que ese es nuestro ejercicio, nuestra actividad diaria, que son transnacionales, hablando del caso de México, ojo, y que la empresa holding o la que esté en cualquier lugar fuera de México, particularmente Estados Unidos o Europa, es quien les da la instrucción de implementar las políticas. Cuando eso pasa, traen una instrucción, tú te tienes que acercar, entonces las personas tomadoras de decisiones ya vienen sensibilizadas respecto a la importancia de implementar las políticas, más no quiere decir que sean técnicas en la materia, están solamente sensibilizadas para la implementación. Y habrá la gran mayoría, las que no son con esta naturaleza de tener ya una sensibilización previa, sino que hay que acercarse. ¿Cómo te vas a acercar a ellas? Aquí es un dato bien importante, hay que ser muy contundentes. Hoy en día los movimientos feministas, los movimientos activistas, los están observando, Caro, están observando a las empresas. Hoy ya no es lo mismo que hace 5 años inclusive. Hoy hay gremios como instituciones financieras, instituciones de publicidad, agencias de publicidad, instituciones académicas, que cómo les llega esta sensibilización, son las número 1 en denuncias por acoso y hostigamiento laboral, por acoso y hostigamiento sexual. Sí debo de decirlo, no es que sea una sensibilización porque mira, estos son los beneficios corporativos que vas a tener y vamos a formar parte de todo este cambio cultural y demás. Muchas veces no es así, muchas veces es porque estás en el ojo del huracán y necesitas hacerte sensible de que todo lo que has construido se te puede acabar en un segundo. Hay que decirlo con todas las letras, es un prestigio que está en juego. Ese es el segundo, digamos, como que caso, ¿no? En donde están en la tablita porque ya están en el ojo del huracán, ya hay que sensibilizar. Y la tercera te diría, sí, claro que sí, hay empresas, yo tengo clientes, debo de decirlo, esos clientes que lo hacen, esas empresas que lo hacen porque están conscientes, son porque las personas que son las líderes o las socias, las personas socias, lo han vivido, les ha pasado, se concientizan ellas solas y te levantan la mano y te dicen, yo quiero esto.
son las empresas más pequeñas. Eso es un caso interesante. Son empresas pequeñas las que toman la iniciativa de buscarte y de decir yo quiero esto. Eso a nosotros nos llena por un lado de mucha satisfacción, porque tú te sabes que sí es posible, tú te sabes que tu labor ya no fue tocar la puerta y sensibilizarlos, ellos te vinieron a buscar. Son empresas las más pequeñas las que luego te buscan ya con este rollo del, oye, no lo sé, pero sé que esto existe y sé que quiero cuidar a mis personas colaboradoras y me quiero cuidar a mí misma. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que te puedo decir es cómo llegar. Así es como se da. Estos son los casos reales de cómo se viene dando todo este avance dentro de las corporaciones, dentro de las empresas. No es que solamente aparezca, insisto, la ley y que tú la cumplas. Eso no es cierto. Eso es un mito. Esto no pasa en México. No es así. Tienes que tener mucha sensibilidad. Y yo te diría, para cerrar esta respuesta, Caro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos tantos sesgos inconscientes. O sea, las personas líderes, ellas mismas, tienen tanta información relativa a su propio estereotipo de género, a su propio rol, a sus propias creencias en torno a estas políticas, que eso es lo que no hace que se tome la iniciativa, porque sí tenemos de estas tres naturalezas, desde la que te indica que lo tienes que hacer, desde la que te dice estás en riesgo porque estás visto por los demás, y desde las que te dicen yo le entro porque estoy consciente. ¿Y por qué estás consciente? Porque a mí ya me pasó, porque ya le pasó a una de mis personas empleadas, porque yo he pasado por violencia, porque esto no puede pasar en mi organización, porque sus valores, Caro, es un tema de valores también, sus valores como personas están muy arriba, más arriba de lo que el ego, el dinero, los puestos de liderazgo muchas veces se replican desde un machismo, desde una masculinidad, y ahí perdemos, porque ojo, esto es tanto de hombres como de mujeres, hablar de liderazgo. Ahí es en donde estamos, Caro. Sí, y precisamente tocaste este tema de las pymes, que también quería abordarlo. A veces es más fácil implementar este tipo de políticas en pymes, y entonces te das cuenta que tienes un mercado, que tienes gente que atender, que en México son 4.9 millones de pymes, y es donde está el grosso de la economía. Para ellos me gustaría que les dieras ese mensaje, porque a lo mejor como pequeño empresario, microempresario, piensas que esta implementación de políticas está fuera de tu alcance. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo lo pueden implementar? Claro. Mira, primero lo que les diría es, la Ley Federal del Trabajo y la normatividad, esto es para que lo tengamos primero bien clarito, nunca te excluye ningún nivel de empresa. Están obligados desde la que tiene 1 hasta 15, desde la que tiene 1 hasta miles. Para empezar, no están excluidas las pequeñas y medianas empresas, no. Esto es conforme al nivel que la misma Secretaría de Economía ha definido de pymes. ¿Qué es lo que sí pueden hacer para que digas, sí cumplo? Ya no es que me anime, es sí cumplo con mi obligación. Es el decirte de que sí está en las posibilidades del alcance. En el caso, aquí sí voy a hablar un poquito más de nosotros. Nos encanta lo que hacemos, es apasionante. Yo no tengo a veces manera como de explicar el cambio en la cultura que hacemos, sobre todo en las pequeñas empresas. Aquí es una parte netamente del costo, ¿no? Muchas se van por el lado del costo. ¿Cuánto me cuesta esto? Cuando tú estás consciente de lo que haces, de tu para qué, tu qué y el cómo lo haces, tú sabes que puedes tener esquemas corporativos hablando de lo que implementamos y dependiendo de la necesidad de cada entidad, de cada empresa. Cuando son pequeñas empresas, aquí, Caro, por ejemplo, no es sencillo, muchas veces ni siquiera es viable, no porque lo diga yo, porque la ley es ambigua, muchas veces ni siquiera es viable tener un comité de ética. Es absurdamente imposible y la ley no te lo dice. Entonces, ¿qué hago con una empresa que tiene 4 empleados? ¿Cómo hago un comité de ética? No es posible. Se adecuan las políticas a las pequeñas empresas para que sean funcionales dentro de ellas y puedan realmente ser ejecutables. Es decir, a lo mejor no tienes un comité de ética, pero sí tienes lineamientos, sí tienes un código de conducta. Tus contratos laborales están perfectamente delineados. ¿Para qué? Para que si llega a haber un caso de violencia laboral, de hostigamiento, de acoso y demás, estés protegido tú como empresa. Ojo con esto también, Caro. Muchas veces se confunde. Esto es igualdad de responsabilidades, de oportunidades y de derechos. ¿Entre quiénes?
personas colaboradoras, ojo, y empresas, no nos estamos yendo para un lado o para el otro, somos parejitos. Tu colaborador tienes responsabilidades para conmigo. Yo, empresa, tengo responsabilidades para contigo. ¿Qué es lo que tienen que ver las empresas? No estás desprotegido, al contrario, te estás protegiendo. Si yo te digo, te voy a revisar tu contrato laboral y te voy a meter cláusulas con perspectiva de género, ¿para qué es? Para que tú sepas que si el día de mañana hay un caso de acoso o de hostigamiento laboral, digas, no tengo por qué liquidarte. Es un despido justificado y te vas con un finiquito. Te doy una explicación desde el punto de vista legal y tu persona colaboradora no estás desprotegida. Si alguien te inventa o te dice que ejecutaste una conducta que tiene que ver con violencia laboral, bueno, pues que sepas cuáles son tus derechos, ya que estás comprometido con la empresa. Va por ambas vías, Caro. Yo lo que te diría respecto a las pequeñas empresas, que lo vean desde ahí. Vas a protegerte a ti como corporativo y vas a proteger a tus personas colaboradoras. El costo, hay esquemas corporativos porque cada una es distinta en sus necesidades. Cuando tú hablas de una pequeña empresa, hay cosas que tangiblemente no es viable hacerlas, legalmente hablando no es viable. Para animarlas, realmente que sepas que tú como persona líder puedes hacer mucho. Y ojo, algo que se me estaba pasando, Caro, si eres pyme y estás ofreciendo servicios en materia de licitaciones, por ejemplo, puedes tener beneficios por certificarte en la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación. Si eres pyme y tienes este tipo de certificaciones, puedes tener muchísimas más ventajas como prestador de servicios para empresas transnacionales. Hoy en día las empresas transnacionales ya están pidiendo que sus prestadores de servicios tengan políticas de inclusión. Por si tenías la duda, puede ser un gran área de oportunidad para ti como pyme, para que digas, aquí puedo hacer esta sensibilización, puedo dar este paso y puedo tener mayores beneficios corporativos a nivel internacional. Sí, lo que me ha tocado a mí ver es que tanto en pequeñas empresas como en medianas y grandes, inclusive para cuestión de financiamientos de proyectos, se fijan mucho en que tengan este tipo de normas de inclusión laboral y de igualdad de género. Y es una gran oportunidad, como bien lo mencionas. Ahora, ¿en qué etapa, en qué momento se une esta violencia laboral contra la violencia sexual en los trabajos? Qué buena pregunta, porque de verdad nosotros sí tenemos que estarla como que reiterando la distinción, en qué momento se junta. Cuando hablamos de materia de violencia laboral, puede haber un acoso, puede haber un hostigamiento muy puntual. Por ejemplo, una persona, tu jefe o tu jefa, que te está haciendo malos comentarios de tu trabajo, que te está minimizando, que te está desvalorizando de una manera constante. No te está ofendiendo desde la parte de malas palabras, ni te está humillando desde esa perspectiva, verbalmente hablando, pero sí lo está haciendo desde un punto de vista de demeritar tu trabajo. Ese es un tema, es un caso de hostigamiento de carácter laboral y afecta psicoemocionalmente a la persona colaboradora. ¿Cuándo se une? Si encima de que te está haciendo este tipo de comentario, pero también te dice, mira, tu trabajo es pésimo, de verdad, no me está ayudando en nada, no lo sabes hacer, pero si te toca alguna parte íntima y te dice, pero lo podemos solucionar si accedes a tener sexo conmigo o nos vemos a tal hora y pues ahí nos arreglamos, ahí se conjuga. Violencia de carácter laboral desde el punto de vista de un hostigamiento laboral y un hostigamiento de carácter sexual. Esto pasa muchísimas veces, Caro. Yo tengo pacientes que traen un tema de hostigamiento laboral. O sea, sí se puede conjugar si esta persona invita a hacer esta cuestión sexual desde un punto de vista más obligatorio, porque si no vas a perder tu trabajo. Entonces, imagínate, y tienes un crédito con nosotros, por ejemplo, una institución financiera, ¿no? Y tienes un crédito con nosotros, imagínate con qué lo vas a pagar, violencia económica, ¿no? Entonces, ya empezamos a escalar el nivel de violencia y todo va a afectar, Caro, en la violencia de carácter psicológica. Cualquier tema de violencia, cualquiera, siempre va a afectar en el ámbito psicológico. Entonces, si la pregunta es, ¿dónde incide? Justo cuando paso
de estas conductas en donde hago comentarios o demerito, insisto, a las personas, el típico mansplaining, ¿no? En donde dices, bueno, está en una constante ejercicio del poder muy veladamente que tú ni cuenta te das y ya hasta que te diste cuenta ya es muy simbólico, pero cuando estás en una reunión de trabajo, por ejemplo, si eres mujer y tu jefe te está interrumpiendo y te está diciendo, no, es que mira, la realidad es que va por aquí, sí, pero es que esto va por aquí y te empieza a corregir. Por ejemplo, ahí es un tipo de violencia de carácter laboral en cuestión de un hostigamiento. Ya empieza a generarte un tema. Muchas veces no se ve así, Caro, y se normaliza. Hay muchísima normalización de ese tipo de conductas y no se ve que en realidad lo que estás afectando es la parte psicoemocional de la persona. ¿Dónde conjugar la parte sexual? Literal, sexual es sexual. Cuando ya te empieza a tocar, cuando empieza a acercarse contigo de una manera que para ti, emocionalmente hablando, ya está incidiendo, ya está violentándote en la parte íntima, ahí se llega a conjuntar y es muy evidente. Creo que una de las más evidentes es la parte sexual y la parte física, la parte de violencia física, ¿no? Es importante distinguirla porque no toda la violencia de carácter laboral es violencia laboral sexual. Ahí sí es importante distinguirla entre acoso y hostigamiento con estas naturalezas. ¿Y en dónde tienen que denunciar este tipo de conductas? Porque si es en el Ministerio Público. Depende, hay muchas vías por las que puedes escalar. Una, si es una empresa que tiene cultura inclusiva, que tiene protocolos, que tiene políticas institucionales, que tiene un comité de ética o comité de conducta, como le quieran llamar, un órgano colegiado, si lo tienen, el primer escalonamiento es con ellos, es al interior de la empresa, es con ellos desde un punto de vista laboral administrativo y hay un escalamiento. Quien tiene que resolver es un comité de ética. Ese es el mejor escenario, digamos, desde esta perspectiva. Ojo, violencia laboral no sexual. Cuando es una violencia laboral de tipo sexual, independientemente de que le escales al interior de tu organización, tienes evidentemente esta posibilidad, opción y es más, yo te diría obligación casi de ir a denunciarlo ante, en este caso, el Ministerio Público, en este caso, toda la parte de las fiscalías que estén dentro de la gama de delitos sexuales. Esto es un delito de carácter sexual, hay que decirlo también como es. Tienes estas vías. Cuando yo digo obligación me refiero a un sentir moral, un sentir emocional. Hay muchas mujeres u hombres que no lo hacen por un tema de culpa, por un tema de vergüenza, por un tema del qué van a decir y no lo hacen, tanto hombres como mujeres. Pero si tú estás decidida o decidido, tienes la vía penal, independientemente de la vía administrativa laboral dentro de tu propia organización, no te limita. Suponiendo que no es una empresa que tenga una política de inclusión y demás, lo mismo, te vas desde el punto de vista de la vía penal a las fiscalías por la comisión de delitos sexuales o bien te puedes ir también a la parte de la Profedet, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores. Ahí te puedes ir también en esta misma línea, tanto sexual como laboral, pero sí hay que definirlo. Cuando es violencia sexual, estamos hablando ya de otra materia, una materia penal. Aquí sí es importante distinguir justamente qué tipo de violencia es y distinguir que la mayoría de las empresas no tiene políticas de inclusión ni tiene escalamientos. Cuando no hay eso, yo te diría la Profedet y te diría las fiscalías son las vías a las que tendrías que acudir. Claro, y qué importante es hacerlo. Cuando se empeoran las cosas, por lo menos ya hay un antecedente. Sí, por supuesto. Una de las cosas que me preocupa ahora que mencionas el MP y la Profedet es la falta de presupuesto que tienen esos organismos y la sobrecarga de trabajo. Y que a veces el personal no está preparado para recibir este tipo de denuncias porque inclusive no lo entienden, ¿no? Ahí, ¿qué puedes recomendar al respecto? Gran parte de lo que hemos platicado y que hemos abordado, Caro, ¿dónde está la falla? La falla está justamente en quienes toman las decisiones. Aquí es un tema de presupuesto con perspectiva de género. Sí hay presupuesto, pero sí, desafortunadamente, que no haya engaños. El presupuesto está muy truqueado.
con programas que no necesariamente tiene que dirigirse a esto que estás abordando, a los que van a aplicar la ley, a los que van a ser los partícipes para darle una solución a la persona colaboradora, a la persona trabajadora. Tienes que tener un presupuesto al interior de las instituciones con perspectiva de género. Esto es complejo, inclusive de entender. Nosotros que también abordamos el tema de política pública dentro de Resilio, es parte de lo que hacemos, ¿no? A ver, si tienes la asignación de presupuesto, tienes que tenerlo con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Tienes que tener dinero considerable para efecto de capacitar a tus personas, a tus propios servidores públicos en estos temas. Nosotros hemos capacitado mucho también a instituciones. ¿Por qué razón? Porque también tienen muchos sesgos, porque tienen muchas predisposiciones basándose en los estereotipos, en los roles de género y revictimizan todavía a las personas que van a denunciar. Y ojo con esto, no es solamente ministerios públicos, no es solamente hablar de procuradurías, no, también pasa al interior de las organizaciones, ¿no? En el caso de las autoridades, los servidores públicos tienen que estar sensibilizados con perspectiva de género. Para eso hay un presupuesto que está etiquetado y así se llama, con perspectiva de género. Tienes que tener métricas. Tú no tienes una métrica al interior de estas instituciones. Desafortunadamente, Caro, esto va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo hacerle? Es un ABC, es un proceso. Si yo tengo arriba un presupuesto, lo tengo que etiquetar con perspectiva. Sí, para llegar a esa perspectiva es porque tengo que saber cuántos hombres, cuántas mujeres servidores públicos van a estar en ese puesto atendiendo estos casos de víctimas de violencia, cuántos hay, cuántos están sensibilizados, sus perfiles de puesto, cómo les estoy dando una mejora continua, pues a través de evaluaciones, a través de capacitaciones, a través de sensibilizaciones. Tengo que tener una métrica a fuerza, si no, no voy a poder romper con eso. Creo que es ahí donde está la parte crítica. Creo que es un gran reto, Caro. Yo te hablo desde mi experiencia. Me han pasado dos cosas en la vida que me han marcado. Una ha sido el caso que ya les platiqué de esta persona, cuando el MP le dice lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Era por razón de género. Le batió la cabeza, casi la mata. Y la otra, esto es caso real, me pasó el año pasado en plena pandemia, paciente que no fue mi paciente, era abordar con un protocolo de actuación un tema de violencia. Si bien no es violencia laboral, pero sí quiero dar el ejemplo. Era un tema de violencia de género. Yo la abordo por teléfono, le doy un protocolo de actuación y se iba a ir a un refugio al otro día con sus 2 hijitos. Era cuando los refugios no tenían presupuesto, se los habían quitado. Y me pasó a mí, y justo a esos días, por ahí pues dijeron que las llamadas al 911 eran una broma. A mí me pasó con esta persona, no llegó al refugio. Dentro del protocolo se contacta conmigo una tercera persona que era la única que sabía del tema del refugio y me dijo, la persona no llegó. ¿Sabes lo que significó para mí el decir, ¿dónde está? No contestaba el teléfono, nada. Te pasan por la cabeza 1000 cosas. ¿Qué es lo que tuvo que pasar, Caro? A las 10 de la noche, un funcionario público me ayudó, literal, y en menos de 3 segundos se logró identificar en dónde estaba la persona, literal. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí es la parte importante, Caro. Cuando los policías la abordan, ella por miedo lo que dice es, no me pasó nada, todo está bien. Los policías se dieron la media vuelta y se fueron. O sea, esa es su chamba. Pero a lo que voy es, en otros países esto no pasa así. En otros países tenemos esta denuncia de su psicóloga, entonces sí necesitamos una declaración. Sí necesitamos que se acerque y podamos apoyarla de una manera multidisciplinaria. No cierras la puerta y te vas. El agresor estaba adentro. Entonces, para que nos demos cuenta, Caro, ¿qué es lo que pasa? No tenemos el presupuesto con perspectiva de género. Cuando hablo de perspectiva es que tus capacitadores, tus personas capacitadoras sean expertos en perspectiva. Si vas a subirte a esto, súbete realmente desde esa condición del saber que la perspectiva es real. Entonces, esto a mí me ha pasado y ha sido a nivel de funcionarios públicos. Es correcto, y precisamente podemos abordar este tema de la sororidad, que es la hermandad entre mujeres, la alianza, el acompañamiento, y eso fue claramente lo que te hizo fundar Resilio, gracias a estos casos que mencionas, muy desafortunados, que quisiéramos que ya no pasaran ni en México ni en cualquier parte del mundo. Pero existen organizaciones, existen alianzas,
¿A dónde se pueden acercar estas mujeres que están viviendo una violencia sexual o una violencia laboral? Aparte de estas organizaciones, organismos que mencionaste anteriormente, vámonos más al tema de alianza entre mujeres, alianza que existen también estos refugios, Sí. Porque como claramente nos damos cuenta, en muchos casos sucede, las autoridades están rebasadas en este tipo de situaciones. Afortunadamente existen otro tipo de organismos a los cuales se pueden acercar las mujeres. Sí, por supuesto. Mira, en el caso de México es meterse a internet porque la gama es varia, es diversa. Hay una red nacional de refugios. Depende de la ubicación en la que estés. Desafortunadamente, se ha recortado mucho el presupuesto para la Red Nacional de Refugios, lo cual implica que solamente pueden estar un periodo muy pequeño, días, con sus hijos, con sus hijas, pero se pueden acercar, pueden buscar Red Nacional de Refugios y es la primera opción que se daría, ¿no? Hay otro tipo de asociaciones no gubernamentales, como puede ser Casa Gaviota, por ejemplo, en donde se pueden acercar también. Algunas actividades son gratuitas y además, sobre todo para el abordaje de tipo psicológico, pero para efecto de el acercarse a un refugio, yo ahí te diría, la Red Nacional de Refugios está para eso y forma parte justamente dentro del ODS 5 de igualdad laboral. ¿Para qué? Para que también se tenga en cuenta que se necesita un presupuesto también. Las mujeres cuando son víctimas de maltrato, Caro, o de algún tipo de agresión y demás, créanme que esto es real. Muchas mujeres no tienen ningún familiar. Ver para creer, no lo tienen. Entonces, el sacarlas de esta situación, pues es importante que también lo tengamos previsto, de que es también a través de este tipo de redes. Son la parte que yo te podría decir. Ahora, en cuestión de sororidad, indiscutiblemente, Caro, yo creo que quienes nos dedicamos a estos temas siendo mujeres, yo sí me atrevo a decir, y ese dato de 7 de cada 10 mujeres hemos sido violentadas, sí, muchas veces cuando yo posiciono cursos, además te dicen las chavas, no, a mí nunca me han violentado, ese curso no es para mí. Yo lo que te diría es, ya cuando empiezas a hablar y empiezas a exponer, pues resulta que sí, ¿no? Es muy raro que una mujer, sobre todo en un país como México, en algún momento no haya tenido algún nivel de violencia. Lo que pasa es que no sabemos ni siquiera la tipología de la violencia, es muy vasta, no es solo física, no es solo sexual, es muy, muy vasta. La sororidad, esto es lo que nos ha movido a tener este tipo de redes, este tipo de conexiones, donde, bueno, pues sabemos que una mujer, pues lo que hacemos, al menos yo desde mi trinchera, hablar del tema de mujeres es sacarlas de una estadística, ¿no? De maltrato, eso es lo que hacemos. Y hablar de las organizaciones hacia los ODS y demás, definitivamente es uno de los grandes retos, el poder identificar en dónde estamos hoy en día, pero sobre todo, Caro, el tener una métrica. Si no hay una métrica, si no nos volteamos a ver de que son datos reales y que el tema de la desigualdad con la pandemia se ha incrementado muchísimo más, y como dice ONU, la feminización de la pobreza tiene cara de mujer. El autoempoderamiento femenino es en todos lados, no es solo en materia personal, en materia laboral nos falta muchísimo para que las mujeres logremos tener verdaderos puestos a nivel de tomadoras de decisiones. ¿Tiene que ver con estereotipos de género? Sí, eso es con lo que tiene que ver. Para ir cerrando, Alice, ¿qué llamado te gustaría hacer a la sociedad en general respecto al objetivo 5 de los ODS? ¿Qué llamado? Yo creo que todas y todos tenemos en algún momento alguna relación con una mujer. Todos tenemos madre, para empezar. Todos tenemos hermanas, sobrinas, primas, amigas, novias, amantes, mujeres. El llamado, este es el ODS 5, igualdad laboral, igualdad de género, igualdad en todo lo que queramos entre hombres y mujeres. Entonces el llamado es que justamente la estadística es muy contundente, la desigualdad de género existe y las mujeres somos quienes tenemos muchísima más injerencia en esta desigualdad. Entonces yo lo que te diría es hablar de un tema sociocultural, es porque estamos inmersos todas y todos. Hablar del costo de las masculinidades, también esto existe, el que podamos romper ambientes de silencio, claro, el que los hombres también se atrevan a no quedarse callados, ya que si saben de algún tipo de maltrato, pues también lo puedan denunciar. Y yo ese es el llamado que hago, yo creo que forma parte de una responsabilidad social. Y hay una frase que me gusta que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Y eso, con esa frase podemos cerrar, podemos englobar lo que hemos platicado hoy, haciendo una pequeña acción
tanto en nuestras empresas, en nuestra vida privada, en nuestra comunidad. Hacer cosas pequeñas. Sí. Muchas gracias, Alice, por la oportunidad de platicar contigo. Gracias a nuestros escribanos por escucharnos el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Podemos concluir que el recorrido del ODS 5 sigue en vías de ejecución e implementación para millones de organizaciones y que son voces como las de Alice las que nos hacen reflexionar y sensibilizarnos sobre lo que está pasando el día de hoy con la equidad de género. Y no podemos dejar este cambio solamente a las organizaciones. También tenemos tarea en casa que hacer con nuestro propio entorno. Ha sido un episodio muy reflexivo. Cuéntanos lo que te deja y etiqueta a nuestra invitada en LinkedIn como Alice Rodríguez, así como a tu servidora Carolina Sky y a Escriban. Recuerda compartirlo para seguir concientizando a más personas y si te gustó, califícanos con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufete legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.